Buenos días. En nombre de la Benemérita Universidad Estatal a Distancia, les doy la más cordial bienvenida al webinar Aplicación de APA séptima edición, organizado por el Centro de Operaciones Académicas y la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. Extiendo un cordial saludo a la señora conferencista Rosita Ulate Sánchez, miembros del SUCA, encargados de cátedra, tutores y estudiantes de la UNED. De manera atenta les indicamos que las preguntas las podrán hacer de manera escrita por medio del chat de la plataforma. A continuación, la exposición del tema APA séptima edición, a cargo de la doctora Ulate. Ella realizó sus estudios de pregrado en la carrera de Administración de Empresas, así como su maestría en esta misma rama de la administración con énfasis en mercadeo en la Fundación de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica. Recibió su título de doctora en educación con especialidad en tecnología instruccional de Nova Southwestern University en Florida, Estados Unidos. Y además es ganadora del Dr. Charles L. First Dissertation of Distinction Awards en el 2013 de la misma universidad. Desde el 2002 inició sus años de profesora en la UNED, para luego ocupar otros cargos como encargada de programa en administración de empresas con énfasis en banca y finanzas, asesora académica de la dirección de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y actualmente como encargada de la cátedra de investigación de esa misma escuela en la UNED. Su incursión como asesora de mercadeo en productos para la exportación de microempresas formadas por grupos cooperativos de mujeres costarricenses, así como fundadora de sus propias empresas de servicios, le ha ayudado a completar su experiencia de docente con la actividad empresarial, agregando esto a la comprensión de la apertura de mercados a través de su experiencia laboral en el área internacional de la banca privada costarricense. Ha sido asesora independiente en proyectos de desarrollo ambiental y social, utilizando metodologías participativas en talleres internacionales, jornadas técnicas e investigaciones en temas de valoración económica, ecológica y gestión de políticas públicas ambientales para organizaciones no gubernamentales como la Unión Mundial para la Naturaleza. Ha participado en varios congresos nacionales e internacionales con ponencias y estudios de investigación en temas de organización, ambiente, educación, gerontología, uso de las TIC y economía ecológica y publicaciones en economía ecológica en la EUNA, principios financieros con editoriales como Pearson, EUNED y metodologías de investigación con la UNED. Fomentó la reestructuración y desarrollo de pequeños negocios con gran éxito. Sin embargo, en los últimos 17 años se ha dedicado a la docencia, a la investigación en la UNED y al apoyo de proyectos comunales en el Cantón de Coronado. Con ustedes, la doctora Ulate. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Para mí es un honor poder participar y contarles un poquito de mi experiencia en APA desde la segunda edición hasta esta, la séptima edición. Como comprenderán, por aspectos de la crisis mundial y nacional de la pandemia, estamos en lugares remotos. En mi caso, desde las montañas de Coronado, les estoy acompañando en el teletrabajo que estoy realizando desde aquí. Así que les pido disculpas por algún sonido ambiental como vacas, perros o animales de la zona agrícola de esta montaña tan preciosa de Coronado. Bueno, quisiera comenzar por decirles que esta primera charla es sobre las normas de APA, pero específicamente vamos a hablar de lo que son el formato de redacción interna de un documento o de un informe y también aspectos que han cambiado en APA séptima edición. Como ustedes saben, APA constantemente está sacando ediciones para hacernos la vida más fácil. Así que los invito a tener una empatía con este formato de APA y comprender que es una forma de respetar la autoría de otros y también para unificar aquellos formatos de presentar nuestros informes, nuestros trabajos finales de graduación. Y antes que todo voy a decir que cuando un programa o una carrera
o se solicita un artículo con normas APA, nos vamos a pegar a estas normas. Sin embargo, si la revista o la carrera tiene alguna norma especial o específica, esta será la que estará por encima de las normas APA. Dicho esto, vamos a empezar con lo que es el tipo de letra. APA séptima edición aumenta el rango de letras y los tamaños posibles para poder escribir los informes, y entonces acepta, por ejemplo, todas las fuentes sans serif, que son Calibri 11 puntos, Arial 11 puntos, o Lucida SAM Unicon de 10 puntos. También las otras fuentes como las más conocidas, Time New Roman 12 puntos, Georgia 12 puntos, Computer Modern Normal de 10 puntos. Así que las carreras y las revistas tendrán oportunidad de indicar qué tipo de fuente y tamaño son las que requieren. Por otro lado, cuando vamos a hablar sobre los márgenes, vamos a decir que para todos los documentos en general, sobre todo aquellos trabajos o tareas de estudiantes, se va a pedir un margen de 2.54 en todos los lados. Sin embargo, para los aspectos de tesis y disertación, se va a dejar un lado más ancho, que es el izquierdo, obviamente por si después viene una futura paginación del mismo o empastado. En este caso se dejaría 3 centímetros o 1.5 pulgadas. Así que pues los invito a tener su regla metálica o de madera o de plástico, para que puedan corroborar estos márgenes a la hora de imprimir sus primeras páginas como un ejemplo. Luego APA también sigue presentando el espaciado y sangría. Vamos a usar un doble espacio por lo general, a menos que la carrera pida otro espaciado. Vamos a usar espacios, evitar párrafos, o dejar líneas entre los párrafos, porque para eso APA presenta los diferentes niveles en la cual se va a distinguir cuando empieza una nueva sesión o sección o cuando empieza un nuevo párrafo. Con APA vamos a dejar siempre una sangría cuando empieza un nuevo párrafo. Eso es lo que nos va a indicar el inicio de ese párrafo, y va a ser de 0.5 pulgadas o más o menos 1.27 centímetros. Recordemos que solamente en la portada la sangría no se va a usar, sino que se va a usar generalmente todo centrado. Otra cosa es la alineación izquierda. Recordemos que no se justifica, solo se justifica al lado derecho, y a veces parece como raro, pero sin embargo es importante recordar que a la hora de nosotros mandar un artículo a una revista, ellos necesitan esta opción libre para poder acomodarlo a sus diagramación especial que usen. También recordemos que no vamos a usar guiones que dividan una línea entre otra, sino que automáticamente lo pasamos a la siguiente línea. Solamente se va a permitir el uso de esos guiones cuando hay una dirección electrónica, lo cual es muy difícil que en la parte narrativa la pongamos. En cuanto al número de página, APA solicita que sea en el lado derecho y superior de cada página. Y recordemos que solo la portada no lleva numeración visible. Sin embargo, esa portada sí se cuenta como la número 1. Y todas las páginas deben estar consecutivamente numeradas. En cuanto al uso de capital de letras, el uso capital de letras es cuando le ponemos a una palabra la primera letra en mayúscula. Entonces vamos a usar la capitalización en las primeras palabras de los títulos que son mayores de 4 letras y subtítulos. Después de 2 puntos, siempre vamos a empezar con una letra mayúscula, o después de un guión.
Y recordemos también que todos los títulos de artículos, libros, informes de revistas van con letras capitales. Y por supuesto los títulos de tablas y de las figuras que vamos a ver un poco más adelante, especificidades sobre cómo presentarlos y que hay cambios en APA 7. En cuanto al uso de mayúsculas, vamos a recordar también que los títulos, las palabras principales inician siempre con mayúscula y todas aquellas palabras que no sean conjunciones, preposiciones y artículos, porque estos van con minúscula. En el ejemplo que les traigo, tenemos varias opciones, por ejemplo, Tratado de Comunicación General, y verán que la letra capital o la letra mayúscula es siempre la inicial de cada palabra mayor de 4 letras. Lo mismo cuando empezamos en una oración, solo se pone la primera letra de la primera palabra y lo demás va en minúscula, excepto cuando nos encontramos sustantivos o nombres de universidades, departamentos, instituciones, incluso los cursos académicos los vamos a poner en mayúscula, como para aquí puse curso de teoría de la investigación, como por ejemplo Wi-Fi, teléfono Android, enfermedad del Alzheimer, que ya son nombres de terapias o tratamientos o teorías ya consolidados. Bien, en cuanto a las cursivas, son un uso restrictivo. Vamos a usarlo solamente para resaltar términos y frases de definiciones que le interesa al autor, o para presentar ejemplos lingüísticos y títulos de libros y artículos, especialmente para las expresiones estadísticas y para el nombre principal en la lista de las referencias, que esta parte la vamos a ver la semana entrante. Las comillas también tienen un uso especial y solamente va a ser para referirse a una palabra, a una carta, a una frase dada por alguien. Quiere decir que estamos transmitiendo lo que otra persona expresó, y sobre todo para lo que usamos mucho, que es para citas textuales o directas menores de 40 palabras. Las mayores de 40 palabras van en otro formato. En cuanto a los números, vale la pena recalcar que los números antes del 10 siempre se expresan en letras. Los números que comiencen en una oración de un título con palabras se expresan en letras, o las fracciones comunes, por ejemplo, un tercio, un cuarto, un medio, se expresan en letras. Sin embargo, aquí les dejo un recuadro para que ustedes después lo tengan a mano, lo saquen una foto o lo impriman, para que tengan a mano cómo se ponen los números específicos, por ejemplo, en dosis, de miligramos, de centímetros, cuando son porcentajes, cuando son ratios, percentiles y cuartiles, cuando hablamos del tiempo con respecto a siglos, o sumas exactas, o aspectos de monedas. APA séptima edición hace una distinción en cuanto a los encabezados. Encabezados son aquella forma en que nosotros podemos poner en cada una de las páginas alguna nota. En este caso sería en la parte superior. Para el caso de los estudiantes de tareas, solamente se va a poner el número de página, como dijimos, a la derecha en el margen superior. Sin embargo, en los informes de investigación o para artículos, se recomienda que también se ponga el título, el encabezado a la izquierda y el número de página siempre a mano derecha, en el lado superior. El título hay que cuidar de que no vaya todo con mayúsculas, que no sea más de 50 caracteres, incluyendo espacios y signos de puntuación, y sobre todo evitar las abreviaturas. En cuanto ahí viene el cambio fundamental en APA séptima edición, y vamos a tener que olvidar lo que venía en la sexta edición, que son los niveles de títulos y subtítulos, que sirve para que en los documentos evitemos la numeración que se hace muchas veces de, por ejemplo, 1, 1.2, 1.1, 1.3. Esto es muy incómodo para los estudiantes, y también
para imprimir. A veces se descuadran y entonces APA lo que propone es que usemos los niveles. Por ejemplo, este es en el recuadro podrán ver la presentación de un informe para estudiantes, donde se pone el número de página superior a la derecha, el título principal, vea que va con letras capitales, las palabras que son mayores de 4 letras, el autor, que es el nombre del estudiante, la afiliación, que sería el departamento, la universidad, la asignatura, el profesor y la fecha de entrega. Estos son para tareas e informes de estudiantes, para que sea más simple y no le pidamos a ellos que hagan una presentación de una portada como si fuera una tesis. Los títulos y subtítulos van a tener 5 niveles. Y como lo ven en el ejemplo, en el recuadro, hay un nivel 1 que está centrado, hay un nivel 2 que está justificado a la izquierda, en negrita, y también con las primeras letras de las palabras mayores de 4, con la primera letra de las palabras mayores de 4 letras con mayúscula. Vea que ningún título y subtítulo tiene punto. Y el párrafo empieza en la línea siguiente con sangría, totalmente aparte. El tercer nivel es igual que el anterior, solo que va en cursiva. El cuarto y quinto nivel empiezan con sangría, con un punto, y el párrafo empieza inmediatamente después del título o subtítulo. El cuarto nivel será con letra negrita y con letras normales, siempre con las letras capitales, y el quinto nivel será en cursiva. Entonces vamos a repasar esto en la siguiente lámina. Títulos y subtítulos. Esta es la fichita que deberían guardar o tomar una foto o tenerla por ahí en papel, que es donde tenemos los 5 niveles, el formato, como especificado, digamos el primer nivel va centrado en negrita con título principal, y vean que inmediatamente el texto que sigue empieza con una sangría que está delimitado por esa línea vertical que atraviesa todos los niveles. El segundo y tercer nivel es justificado a la izquierda. La única diferencia es que el segundo va en letra normal y el tercero va con letra cursiva o itálica. El cuarto y quinto nivel empiezan con sangría, con punto, y el párrafo empieza inmediatamente después del punto. Creo que APA facilitó mucho más los títulos de niveles y subniveles. Yo les traía aquí como una práctica, pero más bien quería aprovechar para darles un tiempito de pensar. Si a ustedes les presentan, como ven a la izquierda, esta serie de posibles títulos y subtítulos, ¿cómo los acomodarían? Los sonidos de la tierra. A mí me parece que sería como el título del documento. Luego tenemos introducción y marco teórico, que serían como un nivel 2. Y los siguientes serían nivel 3, nivel 4, nivel 5. Como ustedes no me pueden responder ahorita, les voy a pasar la respuesta inmediatamente. Aquí lo tienen, los sonidos de la tierra sería un nivel 1. La introducción, tanto como los antecedentes y el marco teórico, sería un nivel 2. Y después, cada uno de los diferentes subtemas van a ser, por ejemplo, sonidos internos, el nivel 4, sonidos internos del centro de la Tierra, en itálica sería el nivel 5. Entonces, esto es como una práctica que ya se las di resuelta, pero para que ustedes vean que es posible y ese es el formato para títulos y subtítulos. Bueno, ahora vamos con figuras y tablas. APA hace unos cambios en cuanto a figuras. El número de la figura va a ir en negrita, después dejamos un espacio doble y el título de esa figura que tiene que hablar por sí solo va a ir sin negrita y en cursiva.
vendrá la imagen que ustedes pongan. Recuerden que todo lo que no sea tabla o cuadro es una figura, fotos, mapas, esquemas, cualquier cosa que no sea una tabla o un cuadro se convierte en una figura. Recordemos también que durante todo el documento va a haber un consecutivo de figuras y es muy importante que ustedes lo revisen antes de presentar los documentos. A veces se ponen mal ese consecutivo. Y asimismo, las figuras va a tener un índice de figuras. Y otra cosa importante es que las notas se van a exponer, como está en el ejemplo que les traigo. La nota se escribe en cursiva, punto, y se explica, se pone algo que ustedes quieren explicar adicionalmente sobre la figura. En el caso de las tablas, ya APA nos lo solucionó muy fácil. Es igual. Antes, en las figuras, APA sexta edición ponía el nombre y el título de la figura debajo de la misma. Ahora es arriba. Lo mismo que ha sido siempre con APA, el nombre de la tabla y el nombre de el número y el nombre de esa tabla. Vea que vamos a tener que respetar nuevamente el número de la tabla, va en negrita, dejo un doble espacio e inmediatamente va el nombre de la tabla en cursiva. Ese título de la tabla tiene que ser claro, yo no tengo que irme a escudriñar los datos en esa tabla para entender de qué se trata. Los encabezados tienen que estar muy bien centrados, que sean claros también, así como el cuerpo de la misma. Y la nota va abajo. Una cosa muy importante es que en las tablas APA pide que no se cierren las líneas verticales laterales. Entonces yo les preguntaría, en la tabla número 2, ¿qué estaría mal? Para que lo piensen, comparándolo con la tabla número 1. Tomando en cuenta lo que les acabo de decir. Bueno, precisamente la tabla número 2 del ejemplo, lo que tiene mal es que hace un cierre de líneas verticales laterales, mientras que en el primer ejemplo se ve más limpio, ¿verdad? Como sin tanta línea, se podrían dejar las internas, pero no las externas. Nuevamente, todas las tablas llevan un orden consecutivo con un índice del mismo al principio. Sobre las notas al pie de página de las tablas o de las figuras, hay 3 diferentes tipos de notas que podemos hacer. Las notas generales, que explican o proveen una información adicional. Puede explicar abreviaturas o el tipo de letra, o que se expresa, por ejemplo, en una moneda en dólares o algo, por ejemplo, así. Las notas específicas se refiere a alguna nota o alguna referencia que yo haya dejado dentro de la tabla. Por ejemplo, aquí en la primera fila, en el número 280, ahí no se ve muy bien, pero hay una letrita que dice A. Esa sería una nota específica, en donde ya aclaro algo sobre esto específico. Y luego están las notas probabilísticas, que son describir los símbolos que se usan para todos aquellos valores que usamos estadísticos. Entonces, esos son el tipo de 3 notas más comunes que podemos poner al pie de una figura o al pie de una tabla. Bien, ahora vamos con la redacción inclusiva. APA, esto es nuevo y nos invita a ser inclusivos en cuanto a los nombres genéricos, colectivos, abstractos. Yo les traje algunos ejemplos tomados de internet. Abajo tienen la dirección o la dirección electrónica para que ustedes puedan buscar más de estos ejemplos. Cuando hablamos de hombres o hombre, ya no lo vamos a decir, vamos a ser inclusivos y vamos a hablar de ser humano o personas. Si hablamos de profesores, podemos hablar de profesorado o alumnado, o las personas
alumnas o las personas estudiantes. Si hablamos de investigadores, vamos a hablar de un personal investigador. Si hablamos de un director, nos vamos a referir a la dirección, a la secretaría, a la gerencia o al decanato. Cuando hablamos de sustantivos y adjetivos, también vamos a ser inclusivos. En lugar de decir ser ciudadano español, podemos cambiarlo por algo más inclusivo, que es tener la nacionalidad española. Muchos expertos podremos hablar de un amplio número o conjunto de especialistas. Y así les dejo la invitación que visiten esta dirección electrónica y que vayan tomando en cuenta esta nueva forma de ser inclusivos. O a través del pronombre, los colaboradores, podemos hablar de quienes colaboran, o quienes solicitan, o quienes soliciten, o quien sepa la respuesta. Es una forma de que APA nos invita a ser inclusivos y a hacer un cambio radical en nuestra forma de expresarnos. También este otro caso, estudiantes con interés en el alumnado sin empleo, profesionales en régimen laboral o autónomo, etc. Bien, vamos a lo que más nos cuesta generalmente, o que he visto que más cuesta, son las citas y referencias a la hora de hacerlo la redacción narrativa. Cuando vamos a citar dentro del texto, tenemos dos formas de hacerlo, dos posibles formas de hacerlo. La primera forma es poner el autor y el año al principio, cuando le estamos dando importancia al autor. Entonces, en este caso sería de acuerdo con, blanco, entre paréntesis el año, y la definición de, y decimos el resto. La otra forma es hacerlo al final, cuando le estamos dando énfasis a lo que estamos parafraseando o citando. En este caso sería entre paréntesis al final de la oración el apellido del autor, coma y el año, seguido por un punto. Una cosa muy linda que tiene ahora APA séptima edición es que no tenemos dentro de un párrafo que estar poniendo a cada rato la fecha que referenciamos. Si, por ejemplo, a su mano derecha, yo menciono al inicio de un párrafo Pérez 2020 y después hay una punta en COVID-19, yo no necesariamente en la segunda oración tengo que volver a poner el año, con solo que me refiera a Pérez. Quiere decir que es el mismo autor. Si tienen dudas, pueden poner el mismo autor, indica o menciona también que. Lo importante es que no tengo que estar, repito, dentro de un mismo párrafo. Acordémonos que una referencia, una cita, termina cuando hay un punto. Entonces, en la siguiente oración tenemos que volver a hacer una especie de referencia al autor que estamos citando o parafraseando. Por eso digo, Pérez 2020 el inicio, punto de esa oración. Entonces inmediatamente podemos poner asimismo Pérez menciona también. O de alguna forma lo podemos redactar que se sobreentienda que nos estamos refiriendo a la fuente que inicialmente mencionamos. Citar a los participantes de una investigación también es un aspecto que APA séptima edición incorpora, y es que cuando nuestros informantes o cuando nosotros queremos hacer referencia a nuestros informantes, aquellas comunicaciones verbales, por correo, por teléfono, yo puedo hacerlo de la siguiente forma. Por ejemplo, en la investigación Marta, entre comillas, y puedo decir hasta el papel que juega, ¿verdad? Es una madre de familia, le estoy dando importancia a ese sentido. O también si ellos no quieren aparecer o se ha guardado la confidencialidad del participante, simplemente podemos decir el participante número 3 o la persona informante número 3
y solamente lo hacemos. Cuando hay entidades que no quieren aparecer o que le guardamos también la confidencialidad, simplemente mencionaríamos como una universidad en Costa Rica. Cuando son comunicaciones personales por teléfono o por correo, también podemos ponerlo de la siguiente forma, como está a mano derecha. M. Valverde, abro paréntesis, en una comunicación personal del 9 de agosto del 2020. Eso es muy importante porque estas personas no van a ir en la lista de referencias. Entonces tenemos que dejar referencia de quiénes son y cuándo fue la comunicación dentro de la narrativa. Tenemos dos formas de hacer citas directas textuales, una que es menor de 40 palabras y otra mayor de 40 palabras. Una cita textual directa es cuando yo traigo exactamente tal y como lo dijo la persona que estoy leyendo, lo traigo a mi documento. Entonces, si es menor de 40 palabras, puedo empezar mi narrativa, abro comillas, pongo lo que dijo el autor que quiero citar, cierro comillas y después entre paréntesis pongo el número de página o por ejemplo, en este ejemplo es el párrafo número 6. Vean qué párrafo se escribe de esa forma. Cuando es mayor de 40 palabras, no se van a usar comillas, pero sí tengo que hacer una oración introductoria para decir quién lo dijo. Pongo 2 puntos en una línea aparte con una sangría que se note, copio lo que dijo la persona y siempre voy a poner el número de página al final. Este es otro ejemplo de una cita directa textual. Por ejemplo, al lado izquierdo sería la cita menor de 40 palabras. Y vean que sigue en el párrafo con comillas, pero si fuera mayor de 40 palabras, va totalmente diferente como lo vemos en este caso. Vea que siempre va con una oración introductoria, 2 puntos y pongo la cita y luego hago referencia, en este caso al final, del primer apellido del autor, el año y el número de página donde usted lo puede encontrar o cualquiera lo puede encontrar. Bien, hay otro cambio que genera APA séptima edición y es que podemos hacer cambios en una cita textual, pero para eso usamos una serie de símbolos. El primero son los 3 puntos. Cuando yo encuentro una cita textual, pero no quiero poner todo o quiero brincar de una oración a otra más adelante, lo que abro es un paréntesis con 3 puntos. Esto me da a entender que no toda la cita está copiada, sino que hubo un pase, un brinco, que me brinqué una parte. La otra es que yo puedo insertar material entre corchetes. Por ejemplo, a mano derecha ustedes verán en amarillo, entre corchetes, los adultos. Baker y Fischler, 2012, nota que ellos, ¿quiénes? El autor dijo ellos, pero yo quiero especificarlo. Entonces abro corchetes y pongo los adultos. Leen más revistas que libros. Y vea que ahí me dio un paso donde empieza otra vez la cita en algún otro lugar de la referencia o de la cita que hizo el autor que estamos trayendo a nuestro documento. Lo otro es que yo puedo agregar un énfasis y esto lo voy a hacer también entre corchetes y si el énfasis siempre va a ser entre corchetes y con letra cursiva. Por ejemplo, el subrayado no es del original. Esto es bueno porque así podemos entrar dentro de esa cita textual. Citas indirectas son aquellas, o el parafraseo son aquellas en las cuales yo estoy inspirándome en mi redacción en otro autor, pero lo estoy diciendo en mis propias palabras. Siempre tendré que decir el apellido, el primer apellido del autor y el año, aunque lo ponga en mis propias palabras. Un caso de esto es cuando yo traduzco. Al traducirlo, yo estoy interpretando y poniéndolo en la forma en que a mí me parece que se traduce mejor. Pero siempre tenemos que rescatar
quién fue el autor en el que nos inspiramos para decir esto. Ok, quisiera dejarles un repaso, pero no lo vamos a hacer porque no... Sí va a quedar en la presentación que les van a hacer llegar a ustedes. Sin embargo, este repaso no lo vamos a hacer porque no estamos interactuando directamente con ustedes. Lo voy a pasar rápidamente para llegar a cómo citar en el texto. Tengo varias formas de citar. Ya lo habíamos visto anteriormente. En este caso, solo estoy citando un autor. Vean que el primero empiezo con el primer apellido del autor y el año entre paréntesis. El segundo ejemplo es en el medio de la oración. Solo que ahí voy a usarlo, o al final, voy a usarlo con paréntesis y adentro del paréntesis pongo el primer apellido y el año. El otro ejemplo es cuando yo no quiero usar ninguna de las anteriores y comienzo en 1995, Torres estudió, lo estoy citando también de una forma. Citas indirectas de dos autores. APA usa este signo. En el ejemplo lo ven donde estoy mencionando a Torres y González. Siempre que vaya entre paréntesis voy a poner este signo según APA séptima edición. Algunas carreras quieren tropicalizar este signo porque es I. Entonces piden que sea I, pero siempre ustedes tendrán que preguntarle a la carrera o a la revista a la cual están escribiendo cuál es la forma en que quieren que lo pongan. La otra forma es también ponerlo, cuando no va entre paréntesis, yo ya puedo poner la palabra I. Y vuelvo a la tercera opción, que es en 1995, Torres y González estudiaron, etc. Cuando son más de 3 autores, APA nos da el beneficio y nos ayuda y dice, no, si en la sexta edición había que poner todos los apellidos, los primeros apellidos de todos los autores, en APA séptima edición nos dice, no, más de 3 autores, usted simplemente ponga el primer apellido del autor y pone et al, et espacio al y punto y el año y se acabó. Citación de un parafraseo de una fuente adicional. ¿Qué quiere decir esto? En la séptima edición permite que si en un párrafo ya se hizo referencia a un autor y la idea continúa después del punto y seguido, ya no es necesario volverlo a poner. Simplemente se redacta de una forma que sea, que se entienda que es el mismo autor que estamos referenciando. Esto lo vimos hace un ratito con otro ejemplo. En este caso, estoy poniendo APA 2020. En su séptima edición permite que el parafrasear se haga mención al principio del párrafo del autor. Punto. Hasta ahí termina esa referencia. Antes teníamos que volver a poner APA 2020. En este caso podríamos poner esta edición menciona también, ya que estamos haciendo la relación, esta edición o los mismos autores mencionan también y no tenemos que poner el año. Nos da como un poco más de fluidez al escribir y al leer. Cuando hay documentos con autores institucionales, es muy importante recordar que la primera vez que se cita en el documento esa institución o ese nombre de esa dependencia, se tiene que poner todo el nombre y entre comillas las siglas o iniciales seguida de una coma y el año y cierra paréntesis. A partir de ahí usted podrá seguir usando las siglas de esa institución, pero solo hasta que la primera vez lo mencionó total. Documento sin autor. Cuando no aparece un documento, un autor en un documento, y sucede mucho con documentos electrónicos, lo que yo hago es tomar lo siguiente. Si es el título, tomo el título y lo pongo. Y si es en el caso de libros, no tiene autor, pongo el nombre del libro, si no encontráramos el autor, que es muy difícil, pero
sí se hace así. Y se utiliza comillas dobles en torno al título de un artículo o capítulo en itálica cuando es una revista o un folleto o un informe. También suele suceder en informes que no encontramos los autores. Pero entonces, repito, tomamos el primer título o la primera entidad que aparezca y esa es la que referenciamos. Documento sin fecha, simplemente se pone entre paréntesis S.F. Cierro paréntesis, que quiere decir sin fecha. Cuando estoy leyendo un libro y ese autor de ese libro cita a otro, tenemos que hacerlo de la siguiente forma. En este caso, en un estudio de Seidenberg, pongo el año, es la fuente primaria. Si yo no puedo recurrir a la fuente primaria, lo estoy leyendo en Atkins y Haller, entonces tengo que ponerlo así. En un estudio de Seidenberg, el año, que es la primera fuente original, como se cita en Atkins and Haller y el año, se encontró que. Y vean que en la entrada, en la lista de referencias, que lo vamos a ver en la próxima semana, lo que yo voy a poner en la referencia es donde yo lo leí. En este caso, yo leí a Seidenberg en Atkins. Este es el documento Atkins, es el que yo tengo enfrente o en la pantalla. Si hay que citar a más de dos autores en el mismo paréntesis, siempre vamos a recurrir al orden alfabético, no al orden cronológico. En este caso, Balda, B está primero que Camille, que empieza con K, y así sucesivamente. Trabajos de un mismo autor con el mismo año. Y esto es muy recurrente cuando son instituciones, porque tienen documentos o políticas o normativas del mismo año. Entonces, si es el mismo autor y todas son del mismo año, son diferentes documentos, vamos a identificarlos por A, B y C. Y lo mismo va a aparecer si son varios autores, no importa, o sea, si son varios autores, pero Pérez es el principal, vamos a ponerlos A, B y C. Dos documentos de un mismo autor de diferentes años. Organice dos o más trabajos del mismo autor por el año de publicación. En este caso estamos viendo los datos que indican el Departamento de los Veteranos de Asuntos de Veteranos, 2001 y 2003, porque tienen el mismo nombre, es el mismo informe, entonces se organiza por la fecha. Algo nuevo también es que solo en el caso de aquellos apps o documentos de software que yo no tenga o no encuentre indicaciones o información específica del sitio, no se va a mencionar en la lista de referencias, sino que se va a hacer directamente narrativamente en el texto. Como el ejemplo de son unas encuestas, un lugar donde yo puedo hacer encuestas, pero no tengo directamente la dirección o cómo referenciarlo en la lista de referencias. Entonces lo voy a mencionar se creó una encuesta usando encuestas libres y pongo la dirección electrónica. Solo en esos casos. Citas de documentos electrónicos. También APA nos da el permiso de, o nos facilita el citar o el referenciar sitios electrónicos, porque muchas veces no encontramos, es un chorro, ¿verdad? La página electrónica de arriba hasta abajo, y no aparece el número de páginas, sino entonces a veces tenemos que contar los párrafos, entonces, bueno, nos facilita. Si son un párrafo 4 o 5, yo los puedo contar, pero si son 20, si lo que nos interesa está en el párrafo 105, o sea, es difícil estar contando los párrafos, entonces nos permite que pongamos tanto párrafo número tal como que encontramos eso en la sección de conclusiones, párrafo 1. Entonces, en ese caso pondríamos el título de la sección, donde está, y el párrafo, para no estar contando tantos párrafos que a veces hay que contarlos hasta el 200 y eso es imposible.
Las leyes y actas son también, hay varias formas de hacerlo, pero siempre a la hora narrativa vamos a decir, por ejemplo, en el artículo tal, en la sesión tal, de la ley tal, de tal año, se menciona que. Y de hoy en 8, bueno, de hoy en 8 no, la próxima semana vamos a ver la forma en que se hace la referencia automática en la lista de referencias de diferentes leyes, porque hay muchas diferentes formas de hacerlo en APA, dependiendo de la ley o del tratado que estemos hablando. Bueno, esto es hasta aquí es lo que narrativamente podemos hablar de APA séptima edición y haciendo un repaso de APA en general. Y ahora les voy a presentar un resumen para picarlos, como dicen, para que nos acompañen la próxima semana en lo que estaremos hablando sobre la lista de referencias, que está muy claro en el material que les he presentado o que les voy a presentar. Una nueva noticia es que ya no más en la lista de referencias vamos a tener que poner recuperado de, sino que automáticamente ponemos la dirección electrónica. Esto es en la lista de referencias. La otra cosa es que los apellidos iniciales de hasta 20 autores, antes teníamos que poner, solo podíamos poner 7, ahora podemos poner las iniciales y los apellidos hasta de 20 autores, y luego 3 puntos y el último autor. ¿Por qué es importante esto? Porque fíjense que en investigaciones, cuando hay muchos participantes, es justo que se les reconozca que están ahí, que están participando. Antes solo poníamos hasta 7, pero ahora el resto, además de los 7, tienen todo el derecho a aparecer en la lista, y por eso es que los escritores siempre se pelean los primeros puestos en la lista de referencias o en los nombres como nombres de autores de libros, para que ellos tengan derecho a aparecer y a ser reconocidos. Otra cosa es que ya no vamos a usar la zona geográfica, ni ciudad, ni país. Ahora nos vamos directamente a poner el editorial o la dirección electrónica, como dijimos antes. Otra cosa importante es que ya no se va a poner la palabra DOI en mayúscula, porque ahora la integramos con el URL y va integrado la dirección electrónica con el DOI. Y eso es alguna de las cositas que les voy a estar contando la próxima semana en la lista de referencias. Estas son las referencias del material que he usado. Y este es el contacto por si tienen alguna duda. Siempre estoy a su servicio para apoyarlos en lo que ustedes requieran. De esta manera damos por finalizado este webinar, no sin antes volverles a recordar que los esperamos el día 23 de septiembre para continuar con este tema. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan un buen día.